vamos a hablar de la que vamos a llamar la música moderna del siglo XX. Es decir, aquella que no tiene tanto que ver con la música que se hace en auditorios y teatros, sino la que tiene que ver más con la que se hace en salas de concierto y festivales. Hoy en día todos conocéis un montón de géneros que escuchamos actualmente, como el pop, el rock, la música electrónica, el trap, pero al igual que todo, estos estilos tuvieron que tener un origen. Así que, ¿de dónde viene toda esta música que escuchamos? El siglo XX es una época de cambios para la música, y la aparición de ciertas nuevas tecnologías como las técnicas de grabación o los nuevos instrumentos como la guitarra eléctrica tuvieron mucho que ver con ello, lo que dio lugar a que hubiera un florecimiento brutal en cuestión de géneros o estilos. Imaginaos que la historia de la música fuera un árbol. Es como si hasta ahora, una vez asentadas las raíces, hubiéramos estado construyendo el tronco y las ramas más gruesas a partir de las cuales van a brotar las distintas ramillitas que son los distintos géneros o estilos musicales. En parte porque las nuevas tecnologías favorecieron un montón este proceso de ramificación. En la época de Mozart, de Bach o Monteverdi no era tan fácil distribuir la música como lo es hoy en día, o producirla o incluso grabarla, si es que no se podía ni grabar. Pero antes incluso de la aparición de estas nuevas tecnologías ya existía una música distinta de la música clásica. Como muchos sabréis, la esclavitud en Estados Unidos y otros países ha sido uno de los temas sociales más importantes en la historia. Se calcula que solo a este país llegaron unas 600.000 personas provenientes de África cuyo destino era ese, convertirse en esclavos. ¿De quién? Pues del hombre blanco, porque en concreto esto tiene mucho fondo que tiene que ver con el racismo. Esas personas trajeron consigo mismas ciertos aspectos de su cultura, su idioma, su religión, sus vestimentas, sus costumbres y por supuesto también su música. Y es ahí, en Estados Unidos, donde empieza todo, donde tiene raíz todo de lo que vamos a hablar en este vídeo. Y diréis, pero espera, Pablo, ¿eso quiere decir que todo lo que escuchamos proviene de África? ¿Eso es lo que nos estás intentando decir? Pues sí. Desde luego no totalmente, pero sí que en gran parte la mayoría de música que escuchamos tiene sus raíces en esto. Si tuviera que simplificarlo mucho, yo os diría que toda la música que escuchamos tiene tres posibles raíces. Una, la música clásica, la música de tradición europea que hemos estado estudiando en todos los vídeos anteriores. Dos, la música folclórica, es decir, la música tradicional de cada país o región que guarda muchas similitudes con aspectos de la cultura de la gente que vive o vivía allí. Y tres, esta raíz africana de la que estamos hablando. Pero ojo, todo esto es antes del siglo XX. Lo que vamos a ver es en lo que esto desemboca, pero este es su origen. Así que vamos a ir nombrando y hablando de los estilos más importantes que hay en este siglo, en un orden prácticamente cronológico, con alguna excepción. ¿Y qué es lo primero de todo? ¿Qué es lo primero que surge? Se conoce que mientras trabajaban, estos esclavos venidos de África entonaban canciones a capela mientras realizaban sus labores, muchas veces del tipo pregunta-respuesta, o sea, una persona sola canta una melodía y un grupo contesta con otra, o con la misma a veces. Este tipo de música de cantos de trabajo evolucionó hasta lo que hoy en día se conoce como espirituales negros, que influenciaron un montón a otros géneros como el gospel y el primer estilo musical importante del que vamos a hablar, el blues. El blues debe su nombre a una acepción de la palabra blue en inglés, referida a un estado de ánimo depresivo, triste. Se basa en una melodía repetitiva que se desarrolla sobre una base armónica que también se repite todo el rato, que de hecho influenciará muchísimo también en la estructura armónica del rock and roll, pero eso lo veremos después. Las letras son francamente duras muchas veces y hablan de situaciones bastante tristes, desde desamor a soledad o racismo también. Hay veces que estas canciones son solo interpretadas con la voz, lo cual recuerda mucho al origen que tienen, pero otras veces también esta voz se puede acompañar con una guitarra o una armónica. Algunos de los artistas de blues más famosos del mundo son Muddy Waters, B.B. King o Howlin' Wolf. Now, when I was a young boy, at the age of 5. Ahora vamos a hacer un pequeño flashback para hablar del siguiente estilo, el jazz, ya que su origen se sitúa a finales del siglo XIX. El blues es de comienzos del siglo XX. Todos habéis oído hablar del jazz seguro. Incluso si habéis visto Tiana y el Sapo sabréis que este estilo nace en Nueva Orleans, una ciudad de, oh sorpresa, Estados Unidos. El jazz es posiblemente el género más importante de este vídeo. Es uno de los estilos más diversos y más explorados en todo el mundo, cuya historia y huella han llegado hasta nuestros días, hasta el punto de que los conservatorios que tradicionalmente habían ofrecido
ofrecido una educación siempre clásica, han llegado a modificar sus planes de estudios para ofrecer un perfil de músico de jazz, además del perfil de músico clásico. Poco a poco va desarrollándose desde sus comienzos hasta llegar a ser lo que es hoy en día. Mientras que en el blues la voz tenía un gran protagonismo, el jazz es un estilo más bien instrumental. Pero ojo, esto no quiere decir que no hubiera cantantes. De hecho, seguro que os suenan algunos, como Frank Sinatra, Nina Simone, pero por la parte de instrumentos los que se emplean de forma más habitual son el piano, la batería, el contrabajo, el saxofón, la trompeta y otros menos habituales como la guitarra, la voz o la flauta travesera. Lo más destacable del jazz es que en las estructuras de sus canciones se incluye una cosa muy importante, algo que no tenía ningún hueco en la música clásica: la improvisación. Es decir, crear música en el mismo momento en que la estás tocando, ahí sobre la marcha. Obviamente los músicos que improvisan lo hacen a partir de ciertas pautas o ciertas reglas, y hay improvisaciones mejores que otras. Pero lo increíble de esto es que al ser una improvisación lo que es, tú puedes escuchar una canción de jazz las veces que quieras, que siempre será diferente porque la improvisación siempre será distinta, lo que hace que cada ocasión en la que se interpreta sea única y especial. Pero las canciones también tienen melodías que se repiten, claro. Una estructura típica de un tema de jazz sería melodía, improvisación y melodía otra vez, quizá un poco modificada. Hay muchos tipos de jazz, muchísimos. No penséis que es todo tranquilo y con trompeta o tan festivo como en Tiana y el Sapo. Algunos de los artistas de jazz más importantes de la historia han sido Louis Armstrong, Ray Charles, Miles Davis, y actualmente destacan un montón de músicos virtuosos que ya son algo mayores, como Chick Corea, Michel Camilo, Jorge Pardo, y nuevas promesas como Snarky Puppy o Jacob Collier. And I think to myself, what a wonderful world. Llegados a este punto, puede que algunos os hayáis dado cuenta de que puede que algunos compositores clásicos de los que hablábamos en el vídeo anterior coincidieran en tiempo y lugar con los artistas de jazz y blues de los que hemos hablado. Y eso lleva a la pregunta, ¿no se pudieron influenciar los unos a los otros? Sí, y esto hizo que la música clásica tradicional, formada por compositores que hacían música por encargo o para ellos mismos, abriera sus miras hacia otras industrias, como por ejemplo una que estaba siendo cada vez más importante: el cine. Las primeras bandas sonoras que acompañaban a películas se hacían con música clásica que ya existía, y como no había forma de grabarla, lo que hacían era proyectar la peli en el cine y tener ahí en la sala a un músico que tocara un instrumento en directo mientras se veía la película. Con el tiempo la cosa fue evolucionando y por fin se pudo empezar a grabar sonido, pero de forma tan rudimentaria que lo que se hacía era, para grabar una escena, colocar a los actores aquí, a los músicos mucho más lejos, y aunque se enfocara la escena a los actores, que era lo que importaba, se podía oír de fondo a la orquesta tocando, hasta que ya poco a poco fue cambiando a ser lo que es hoy en día, que se puede grabar la escena y la música por separado y después juntarlo. Hubo varios músicos con formación clásica que compusieron bandas sonoras e incluso jazz, y cada vez más había más trabajo para trabajar en este sector, lo que hizo que muchos músicos emigraran de Europa a Estados Unidos para convertirse en compositores de música de cine. Si os digo nombres de los primeros compositores de bandas sonoras famosos que hubo, no os sonarán. Cuando realmente aparecen nombres que puede que sí que conozcáis es a partir de los años 70, como Ennio Morricone, John Williams o Hans Zimmer. Y antes de pasar al siguiente estilo más importante, quiero mencionar alguno que no aparece tanto en los libros, pero quiero que reconozcáis, como el género musical, el de los musicales que conocéis que sigue habiendo hoy en día. Su origen está a principios de este siglo. O viajando a otros países como Argentina, tenemos el tango. Y en Francia, la canción francesa. Pero volviendo a Estados Unidos, llega el momento de hablar del estilo que cambiaría cómo se vivía la música hasta la fecha: el rock and roll.
El rock and roll es un estilo que se hizo especialmente popular entre los jóvenes. Con sus estribillos tan pegadizos y su ritmo tan marcado, era casi imposible que no te entraran ganas de bailar y divertirte. Usa la misma estructura armónica que el blues, pero a velocidad mayor y tocado con una intención completamente distinta. Las letras también eran diferentes. Fue una auténtica moda a gran escala, que influyó no solo en el gusto musical de la gente, sino también en su forma de vestir o en su actitud, que pasó a ser algo más rebelde, o eso decían. El instrumento de rock and roll más importante, como podéis suponer, es la guitarra eléctrica, que aunque no fuera protagonista o no hiciera solos, porque aún no se hacían en esta época, seguía siendo un nuevo invento muy guay. El resto de instrumentos que formaban la banda era la voz por el cantante, la batería, el bajo eléctrico y quizá algún piano, según el grupo. Pero pasa algo muy curioso, y es que esta formación tardó en convertirse en la habitual, y por eso no es raro encontrarse a grupos de rock and roll con un saxofón y con un contrabajo en vez de un bajo eléctrico. Indiscutiblemente, el rey del rock and roll que todos conocéis es Elvis. Pero hay otros artistas igualmente importantes como Chuck Berry o Sister Rosetta Tharpe a los que no se les dio tanta voz o tanta importancia. Y esto nos lleva a hablar del siguiente estilo importante, el pop. Vamos a ver, por definición el pop no es un estilo de música como tal. Otra cosa es que hoy en día sí se haya convertido en eso, en parte. Pero por definición, pop es toda música que es popular, ya sea trap, música clásica o heavy metal. Pero los estándares de esta música popular se empiezan a definir en los años 60 de este siglo, con uno de los grupos más importantes de la historia, los Beatles. Los de esta camiseta. Los Beatles son una banda británica, ojo que hemos cruzado el charco, que llegaron a alcanzar una fama mundial debido a los numerosos éxitos que cosechaban cada vez que sacaban un disco. Su música movía masas, y de hecho llegó un punto en que la tecnología no estaba lo suficientemente avanzada como para que ellos se pudieran oír en el escenario tocando por encima de las miles de personas que había gritando en sus conciertos. Por lo que tomaron la decisión de dejar de tocar en directo, lo que les llevó a pasar cada vez más tiempo en el estudio de grabación y a experimentar con la tecnología que tenían allí, que aunque aún era muy rudimentaria, te permitía hacer cosas bastante chulas ya. Con lo que sus canciones pasaron de ser esto a esto. Ellos sentaron las bases de muchas cosas que se hacen de forma sistemática en la música de hoy en día en casi cualquier género, y muchísimos músicos de diversos géneros de todo el mundo los tiene como referencia. El sonido de los Beatles y de otras bandas de la época como The Rolling Stones, The Who o The Kinks dieron lugar a que aparecieran cada vez más grupos de este estilo, y lo que en un principio ya parecía una música algo más cañera se endureció aún más y dio lugar a otro género importante, el rock. Lo que pasa que tenéis que entender que los nombres que se dan a los géneros son posteriores a los géneros en sí. Así, por ejemplo, los Rolling Stones hoy en día son considerados rock, pero hay gente que en la época los podía considerar pop o ahora rock and roll también, y todo el mundo y nadie tiene razón. ¿Qué estilo hacen los Rolling Stones o cualquier otro grupo? Pues el que ellos decidan que hagan. El caso es que esos grupos que hemos mencionado antes ya se podían clasificar como rock, pero la cosa aún se podía hacer algo más agresiva. ¿Y qué hay más agresivo que el rock? El heavy metal. Al grupo que se le atribuye la creación del género es a Black Sabbath. Lo curioso es que al resto de bandas más o menos coincidentes en época con ellos, hoy en día se las considera hard rock, no heavy metal, pero en la época se las consideraba heavy metal. En cualquier caso, son grupos que son súper importantes para la historia de la música, como Led Zeppelin, Deep Purple o AC/DC. Irse un poco de la forma radiocomercial de los Beatles y grupos pasados. Hay grupos que se hicieron igualmente famosos, que rompieron con las reglas ya establecidas de éxito en la música, como Pink Floyd, que tienen canciones larguísimas en las que apenas cantan.
O Queen, autores de Bohemian Rhapsody, una canción tan rara que al principio no se quería pinchar en ninguna radio y al final acabó siendo un éxito masivo. Pero no nos olvidemos de que aunque nos hemos desviado hacia el hard rock y otros subgéneros, estábamos hablando del heavy metal, el cual sigue evolucionando y volviéndose aún más agresivo. Las voces de los cantantes se vuelven más agudas y estridentes, la distorsión de las guitarras eléctricas aumenta y el tempo de las canciones sube significativamente. Pero con estos grupos, Metallica, Judas Priest, Iron Maiden, ya nos estamos adentrando en la década de los 80, en la que sí, el heavy metal era muy popular y estaba en la radio por doquier, pero no era lo único. Con la invención del sintetizador y otros instrumentos electrónicos, la música electrónica, la música disco y el pop tal y como lo conocemos hoy en día, se vuelven también estilos populares. ¿Cómo no vamos a mencionar en este vídeo al rey del pop, Michael Jackson, que es el autor del disco más vendido de toda la historia, Thriller? O la reina del pop, Madonna. Y llegamos al final del vídeo hablando de las dos últimas décadas importantes, los 90 y del año 2000 en adelante. Con los géneros musicales más importantes ya establecidos van surgiendo subgéneros. Por ejemplo, del rock nace el grunge, el punk, que es anterior, pero también sucede que se juntan, como el pop rock. No obstante, esto no impide que aparezcan nuevos estilos musicales también, como el rap, un género en el que lo más importante de calle es la voz. El resto está ahí para acompañar, para formar parte de la base que acompaña esa voz. Estoy seguro de que todos conocen a Eminem. Pero en España también hay muy buen rap, como Nats, El Chojin, Los Chicos del Maíz y un montón más. Pero vamos a dejar esta década aquí porque si no este vídeo se va a hacer más largo de lo que ya está siendo de por sí. Prefiero que hablemos un poco más de la música del año 2000 hasta ahora. Y es que pasa una cosa muy importante. La tecnología sigue evolucionando. Se inventa el archivo MP3, gracias al cual es súper fácil compartir música a través de internet. Salen al mercado micrófonos y altavoces que te permiten grabarte y escucharte con gran calidad desde tu propia casa. Y claro, todo esto hace que la industria de la música tenga que cambiar y adaptarse al nuevo mundo que se abre ante ella. Porque esto de aquí detrás es lo que se llama un home studio, es decir, un estudio de grabación casero. Lo cual significa que yo puedo grabar un disco entero de calidad desde este cuarto con un ordenador y este equipo. ¿Y eso en qué se traduce para la industria de la música? Bueno, en que las ventas de discos han bajado un montón, porque tú hoy en día puedes perfectamente bajar una canción de internet a tu móvil y escucharla ahí, y que muchos estudios de grabación, algunos muy famosos y míticos, han cerrado. Y en estilos musicales, hemos tenido muchos productos musicales de éxito destinados a ser artistas muy populares. Algunos se han quedado y otros no. Se inventó la fórmula de la boy band y la girl band, es decir, un grupo de chicos o chicas que lucen bien y aunque no sepan mucha música, pues cantan juntos y lo hacen bien. ¿Os recuerdan a alguien más? A lo mejor a One Direction. Y como ellos, otros tantos artistas que han tenido éxito pero ya han pasado de moda. Y quien dice artistas dice también géneros. Uno de los géneros más populares de los 2000 que parece que todo el mundo ha olvidado es el dubstep. ¿Y qué pasa entonces con los estilos actuales y los artistas actuales? ¿Qué pasa con el reggaetón? ¿Qué pasa con el trap? ¿Qué pasa con Rosalía? ¿Qué pasa con Ariana Grande? Aún es demasiado pronto para decir si estos estilos o estos artistas van a tener una repercusión histórica como los artistas y los estilos de los que hemos hablado en este vídeo. El tiempo dirá. Lo que está claro es que la música y la industria de la música ha cambiado muchísimo en solo un siglo. Y darte cuenta de que tú formas parte en parte de ese cambio es muy importante para ti y para todos. Los estilos que escuches y la forma en la que oyes música puede ser lo que definan la evolución de la música en sí en el futuro. ¿Quién sabe cuál será el género más popular de aquí a 50 años? ¿Tendrá el trap la importancia histórica que ha tenido el jazz, por ejemplo, o se quedará como el dubstep, un poco en el olvido? En cualquier caso, la bonita conclusión que podéis sacar de todo esto es que hoy en día tenemos la oportunidad de vivir en una época en la que la música es algo inmensamente variado y hay mucho para elegir y para escuchar. Así que desde aquí os pido y os recomiendo que no os quedéis solo con los estilos que parecen ser más populares
populares en la actualidad, porque puede que en un futuro no lo sigan siendo, y mientras tanto te estás perdiendo un montón de música fantástica que te encantaría conocer.